Seguimos con el tema de aprender a programar y ahora lo que nos toca es las instrucciones condicionales. Os he puesto aquí en la plataforma, en la quinta píldora, os he dejado un enlace a un documento que he hecho. Lo vamos a abrir. Aquí lo tenéis. Primero os he puesto una parte explicando lo que son las sentencias condicionales de forma genérica, sin tener que ver con el App Inventor, para aprender el concepto. Y luego después he puesto un apartado específico de cómo se traslada el aprendizaje que hemos hecho conceptual a la herramienta en concreto de App Inventor. Este aprendizaje inicial pues, puede aplicarse obviamente a cualquier lenguaje de programación. Y uno de ellos, o la herramienta que permite programar de una forma sencilla, es App Inventor. Pero lo más importante es aprender el concepto. Bien, empezamos. A ver, en nuestros programas está claro que en algún momento, y de momento no lo hemos hecho, el programa tendrá que tomar decisiones. Tendrá que decidir si hacer algo o no hacerlo. Entonces, tendremos que recurrir a un tipo de instrucciones, que yo quiero llamar las sentencias, que son las que nos van a permitir decidir tomar por un camino o tomar por otro. Si tomo por un camino, haré unas cosas, y si tomo por otro, haré otras. Por ejemplo, nosotros tenemos un programa en el que estamos, por ejemplo, recibiendo temperatura. Y el programa tiene que decidir, en función de la temperatura que se le diga, tiene que decidir si hace una cosa o hace otra. Imaginaos que la está clasificando en frío, templado, calor o algo así. Si la temperatura me llega, por ejemplo, a 0 grados, pues yo tendré que clasificarla en frío. Si me llega a 40 grados, tendré que clasificarla en calor. Entonces necesito hacer una comparación de esa temperatura que me llega con algún valor establecido y decidir si la clasifico en un lado o la clasifico en otro. En un formato genérico para representar este tipo de sentencias, pues son lo que se denominan los diagramas de flujo, ¿vale? Que es como este que os he puesto aquí abajo. Esto es muy sencillo, que parezca así a priori más complicado, pero es muy sencillo. En realidad esto lo que quiere decir es que mi programa viene por aquí, por donde indica la flecha, y en un momento determinado se encuentra con que tiene que tomar una decisión. Para tomar esa decisión tiene que mirar una condición que nosotros establecemos. Si se cumple esa condición, tomará por el camino de la izquierda y ejecutará la instrucción 1. Y a continuación, pues seguirá hacia abajo. Y aquí debajo pues puede haber más instrucciones del programa y a continuación podría haber incluso otra sentencia de control, ¿no? Pero bueno, la idea es que si coge por la izquierda, pues ejecute la instrucción 1. Si esa condición no se cumple o da falso, entonces cogería por el camino de la derecha y en este caso no haría nada. Esta es la versión más simple de una sentencia de control que me permite decidir si hacer algo o no hacerlo. Aquí debajo os he puesto un ejemplo y yo he marcado el camino que coge el programa según los valores que yo he puesto. ¿Vale? Imaginaos este esquema que representa un trozo de código. Aquí se ha dicho, hay una variable que se llama a y se le ha puesto a esa variable, se le ha puesto el valor 0. Entonces seguimos hacia abajo y llega un momento en el que nosotros tenemos que mirar la condición para tomar un camino o tomar otro. La condición que se ha puesto en este código es a mayor que 0. Si a es mayor que 0, entonces cogerá, si esto da verdad, da cierto, cogerá el camino de la izquierda. Si esta condición da falso, cogerá el camino de la derecha. Entonces, en este caso, a vale 0. Si yo digo 0 es mayor que 0, 0 no es mayor que 0, por lo tanto da falso. Coge el camino de la derecha, que lo marca en rojo, seguiría por aquí
y el programa acabaría mostrando el valor de A, que es 0. Esa sería la ejecución de este programa, así de simple. Imaginaos que aquí fuera A al valor 20. Entonces seguiría para abajo y diría 20 mayor que 0. En ese caso daría verdadero. Cogería el camino de la izquierda, ejecutaría esta instrucción, que sería poner A al valor 5. Entonces ahora A valdría 5. Seguiríamos hacia abajo y mostraría el valor 5, que es el valor que tiene A. Aquí debajo he puesto un ejemplo, siguiendo un poco esa línea. Podéis ver que aquí tenemos una primera instrucción que pone la A al valor 1. Llega el momento de decidir qué hacemos y la condición para decidir si tiramos por un lado o por otro, en este caso es A mayor que 0. 1, ¿qué es lo que vale A? ¿Es mayor que 0? Sí, eso da cierto, da verdadero. Por lo tanto, tira por la izquierda. Al tirar por la izquierda, A pone el valor 5. La A coge el valor 5. Sigue para abajo y al final del programa muestra el valor 5, que es el que se ha puesto. En el caso anterior, tomó por la derecha porque no se cumplía. En este caso, toma por la izquierda porque sí se cumple. Nosotros en nuestros programas tendremos que saber poner aquí las condiciones para que haga una cosa o haga otra en función de lo que queramos en nuestros programas. Profundizando un poco más, porque obviamente este tipo de sentencia de control es simple, pues también existen las sentencias de control en las que se hacen cosas en los dos casos. Se hacen cosas en el caso de que la condición se cumpla y se hacen en el caso de que la condición no se cumpla. Que en esta de arriba, cuando no se cumplía, no se hacía nada. En esta de abajo sí, se hacen en los dos casos. Cuando se cumple se hará una cosa, en este caso yo lo he llamado instrucción 1, y cuando no se cumple se hará otra, que la he llamado instrucción 2. Aquí debajo he puesto un ejemplo. Imaginaos que tenemos representación de un programa. La A inicialmente tiene el valor 3. Seguimos hacia abajo, nos encontramos con la sentencia de control y tenemos una condición para decidir. ¿Cuánto vale A? La A vale 3. ¿3 es mayor o igual que 3? Sí, eso es verdadero. No es mayor que 3, pero sí es igual. Entonces se cumple, es verdad. Como es verdad, coge por el camino de la izquierda y a A le pone el valor 0. Ahora A vale 0, ya no vale 3, porque ya está por aquí. Por lo tanto, A vale 0. Sigue hacia abajo, termina el programa y muestra la A, que mostrará 0, que es el valor que le hemos puesto. En este otro ejemplo, que os pongo aquí debajo, la A inicialmente vale 30. Sigo la ejecución, llego a la sentencia de control y digo, ¿30 es menor que 10? 30 no es menor que 10, eso es falso. Por lo tanto, coge por la parte derecha y ahora ejecuta esta instrucción, en la que dice que va a poner a la A el valor que tenía más 10. El valor que tenía era 30. 30 más 10, 40. Por lo tanto, la A coge el valor 40. Sigue para abajo y la última instrucción que ejecuta es mostrar A. Mostrar A es mostrar 40. Las sentencias condicionales pueden ser más complejas. Evidentemente, los lenguajes de programación pues tienen que darnos la posibilidad de contemplar situaciones un poco más complejas. Daos cuenta que aquí solamente podemos tomar dos caminos. Nosotros tenemos una condición y tomamos un camino o tomamos otro. Y en función de si nos dice verdad o nos dice falso, pues vamos a un sitio y vamos a otro. Pero hay veces que no solamente tenemos que distinguir entre dos cosas, sino que tenemos que distinguir entre más. Por ejemplo, imaginaos que estamos haciendo un programa que clasifica una persona, pues por ejemplo, pues por edad.
Entonces puede decir los mayores de 10 años, los menores de 10, o los mayores de 20, o los mayores de 40, los clasifica en grupos. Entonces tendremos que ir comparando diferentes cosas. O por ejemplo, como hemos visto en el ejemplo primero, de las temperaturas. Tenemos unas temperaturas que son frío, otras que son templadas, otras que son calor. Entonces ahí tenemos 3 categorías: frío, templado, calor. Luego necesitamos 3 cosas. No me vale solamente con que sea verdadero o sea falso, sean 2, me hace falta 3. Entonces las sentencias de control pueden anidarse, como esta que veis aquí. En este caso tenemos que el programa viene por aquí, se encuentra con una primera condición. Si se cumple la condición, pues ejecutará la instrucción 1 y el programa, en este caso, seguirá hacia abajo y acabará. Pero si no se cumple esa condición, tomará por la parte derecha. Y ahora lo que hará es que llega a otra condición, de tal forma que tiene que comprobar esa segunda condición. Si esa segunda condición se cumple, se ejecutará la instrucción 2, que es la que está por la parte izquierda, y continúa el programa hacia abajo. Si no se hubiera cumplido la condición 2, pues tomaría por la parte derecha y ejecutaría la instrucción 3, y el programa pues acabaría. ¿Vale? Obviamente se pueden anidar todas las sentencias de control que queramos. Es decir, que yo aquí, en lugar de la instrucción 3, podría haber metido otra sentencia de control con una condición 3. Y así prácticamente hasta el infinito. No hay un límite. Nosotros podemos ir anidando las sentencias de control que nos hagan falta, para distinguir los casos que nos hagan falta. Debajo tenemos un ejemplo en el que se representa el código de un sistema de clasificación de películas en función de la edad. Nosotros tenemos que clasificar las películas en 3 categorías. Tenemos que distinguir las películas menores de 13 años, las películas que están comprendidas, cuya edad está comprendida entre 13 y 18 años, y las películas para mayores de 18 años. Tenemos que distinguir 3, como 3 categorías. Entonces, al tener que distinguir 3 cosas, tenemos que utilizar la sentencia de control anidada, porque cada sentencia solamente nos permite distinguir entre 2. Entonces necesitaríamos una segunda sentencia para tener esa posibilidad. Bien, fijaos aquí, en este código, fijaos que la edad se ha puesto a 21 años. Si seguimos hacia abajo, nos encontramos con una sentencia de control que nos está intentando distinguir entre si pertenece a la categoría de niños menores de 13 años o no. Si perteneciera a esa categoría, entonces se cogería por la ruta de la izquierda y esa película quedaría clasificada para menores de 13 años y el programa acabaría. Pero en caso de que no sea para menores de 13 años, cogería por la parte derecha. Y ahora, una vez que ya hemos descartado que es de esta categoría, tendremos que distinguir entre las 2 que nos quedan. Y para ello necesitamos una sentencia de control que nos permita distinguir entre esas 2. Entonces, al llegar a ella, la condición que se ha puesto es la de edad mayor o igual que 18, de tal forma que se mira si pertenece a esta categoría o no. Si pertenece a esa categoría, se coge el camino de la izquierda, como es este caso, porque al ser 21, 21 es mayor o igual que 18. Sí, cierto. Entonces coge la izquierda y queda clasificada como película para mayores de 18 años. Y ya sigue la ruta y acaba el programa. En caso de que aquí hubiera habido un 15, por ejemplo, pues en esta sentencia hubiera tomado igualmente para la derecha, pero en la segunda sentencia de control, 15 no hubiera sido mayor o igual que 18 y por lo tanto hubiera dado falso y hubiera cogido el camino de la derecha. Y se había clasificado como película para adolescentes entre 13 y 18 años. ¿Vale? Entonces la norma general es, si yo quiero distinguir entre 2 cosas, me basta con una sentencia de control. Pero si quiero distinguir entre 3, necesito 2 sentencias. Si quiero distinguir entre 4, necesito 3 sentencias. Esa sería un poco
la norma a seguir. Bien, siguiendo hacia abajo, yo he puesto una tabla resumen, en la que se ven los 3 tipos básicos de sentencias condicionales que vamos a tratar nosotros. Esta es la primera de ellas, ya la hablamos, es la más simple, en la que se hace algo cuando se cumple la condición, si no se cumple no se hace. La segunda, en la que se hace algo en los dos casos, cuando se cumple se hará una cosa y cuando no se cumple se hará otra. Y la tercera, que es la anidada, que es la que acabamos de ver. Bien, todo esto obviamente tiene su traslación a App Inventor y vamos a ver cómo se maneja en el programa, cómo se manejan estas sentencias de control. Bueno, lo que os he puesto aquí es que estas sentencias de control, así que están representadas de forma gráfica, si se representan en un código de programación, pues la sentencia se representaría así. Sería, si se cumple la condición, entonces ejecuto la instrucción. ¿Vale? Eso es lo que significa. Entonces, en las instrucciones que proporciona App Inventor, la sintaxis es similar a esto. En la parte de bloques, en la categoría control, ahí dentro, tenemos las instrucciones que nos van a servir para tomar decisiones. Esta que veis aquí es la que representa a una sentencia de control simple. Aquí os he puesto lo que vendría enganchado detrás en cada uno de esos huecos. Por ejemplo, aquí tenemos la sentencia de control. Sería si detrás lo que vendría es la condición. Si se cumple esa condición, se ejecutarían las instrucciones que metiéramos aquí en medio detrás del entonces. Aquí he puesto un ejemplo. Podéis ver que tenemos una variable edad que se ha puesto a 0. Esa variable edad se ha actualizado con el valor de una caja de texto que hemos puesto en nuestra aplicación para que el usuario pueda meter la edad. Y luego se ha llegado a la sentencia de control. Y lo que se hace es, si esa edad es mayor o igual a 18, esta sería la condición construida con las herramientas que nos da App Inventor. Esta es la condición. Si se cumple esta condición, entonces se ejecuta esta instrucción, que se engancha aquí en este hueco. En este caso la instrucción es que muestra un mensajito en pantalla. Ya sabéis que esto es de notificador. Un mensaje en pantalla que dura un tiempo, en función de si lo hemos puesto corto o largo. Y en este caso lo que muestra es precio 0 euros. Si eres mayor o igual a 18 años, entonces muestra precio 0 euros. Aquí tenemos otro ejemplo un poco más complejo, pero más complejo porque la condición es más compleja. No porque el código en sí mismo de la sentencia condicional sea más compleja, que es lo mismo de simple que el de antes. Lo que pasa es que en este caso la condición es más compleja. La condición tiene dos partes, como ya vimos en prácticas anteriores. Tiene una primera parte donde se compara la edad si es mayor que 0 y tiene una segunda parte donde se mira si la edad es menor o igual que 6. Entonces, en este caso, pues dependerá de lo que el usuario ponga. Imaginaos que el usuario ha puesto en la caja de texto, ha puesto edad 4 años. Ha puesto un 4. Entonces, al llegar aquí, en edad se grabaría lo que el usuario hubiera puesto en la caja de texto, que sería el 4. Y en la condición sería, si 4 es mayor que 0, eso da cierto. Y 4 es menor o igual que 6, que también da cierto. Entonces, cierto y cierto es cierto, todo se evalúa cierto y por lo tanto entra. Entonces mostraría, para una edad de 4 años, mostraría que el precio es 3 euros. Si, por ejemplo, el usuario hubiera puesto edad 20 años, entonces ese 20 se guardaría en edad, entraría la condición y sería 20 es mayor que 0. Sí, eso da cierto.
¿Y 20 es menor o igual que 6? 20 no es menor o igual que 6, luego eso da falso. Cierto y falso da falso. Por lo tanto, esta condición no se cumple. Y como no se cumple, nunca se muestra este mensaje de alerta. Solamente se muestra cuando es cierto. Como esto es falso, no se muestra. Bien, con App Inventor pues tenemos la posibilidad de manejar todas las sentencias de control que hemos visto antes, de forma conceptual. Por ejemplo, también tenemos esta sentencia de control que vemos aquí, donde se contempla la posibilidad de hacer algo cuando se cumple la condición y cuando no se cumpla. Yo pongo la condición aquí, si se cumple, se ejecutará la instrucción que meta en este hueco, ¿vale? Aquí yo lo he puesto, acción a realizar en caso de que la condición sea cierta, pero si la condición no se cumple, entonces se va a ejecutar lo que se ponga en este otro hueco de abajo. Aquí más abajo os he puesto una tabla con la equivalencia. ¿Sí? Aquí tenemos esta la sentencia conceptual y esta es la de App Inventor. Esta sería la conceptual que hemos aprendido, que por los dos caminos hace cosas, y esta sería el equivalente en App Inventor. Y esta de aquí sería la anidada y esta sería el equivalente en App Inventor, donde se van poniendo condiciones. Aquí se pone una, aquí se pone otra. Si se cumple la primera, se hace lo que pongamos aquí. Si se cumple la segunda, se hace lo que pongamos aquí. Y si no se cumple ninguna de las dos, entonces se hace lo que pongamos en el si no. ¿Vale? Bien. Otra cosa que os he puesto aquí es que con App Inventor nosotros, si pinchamos sobre la rueda dentada que nos da la sentencia sí, si pinchamos ahí, nosotros podemos construir la sentencia que queramos. Por aquello de que yo os decía que nosotros podíamos tener sentencias de control donde se podían anidar muchas de ellas. Pues esa posibilidad nos la ofrece App Inventor. Pinchamos sobre la rueda dentada y nos aparece este cuadrito de aquí, donde nosotros podemos arrastrar sobre ese hueco, podemos arrastrar el si no sí o el si no. En esta parte de la derecha, pues veis un ejemplo de que yo he arrastrado el si no. Con ello he construido una instrucción de este tipo. Si se cumple la condición, hago algo, y si no, hago lo otro. ¿Vale? Y si voy arrastrando si no sí, pues entonces al final conseguiré una instrucción como esta, donde se van comprobando diferentes condiciones. Bueno, esto es, digamos, todo lo que vamos a ver sobre sentencias condicionales. Yo ahora, pues, lo que os voy a poner es un tipo T. Un tipo T para que vosotros resolváis a partir de códigos representados con diagramas de flujo, pues me digáis cuál es, por ejemplo, como aquí, ¿no? Cuál es el valor que se muestra al final. Voy a poner códigos muy parecidos a estos, donde yo os doy un valor inicial y vosotros tenéis que determinar por qué camino ha cogido y cuál va a ser el valor final que se va a mostrar. Y con eso trabajamos un poquito esto antes de meternos en faena con alguna práctica un poco más compleja.